te ama a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío. Y habíamos leído hace un momento la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es un reflejo interesante de lo que es el arrepentimiento. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros malinterpretamos lo que es el arrepentimiento. Nosotros tenemos una creencia de que el arrepentimiento es una cosa, pero realmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al arrepentimiento? Esta predicación la hemos titulada Entendiendo el arrepentimiento. Entendiendo el arrepentimiento. Y como base, vamos a tomar el libro de Lucas, el que habíamos leído hace rato en el capítulo 15, pero nosotros vamos a leer nada más del 11 al 21, que son los versículos que quiero resaltar. Por respeto a la palabra del Señor, nos ponemos en pies y son poquitos. Yo creo que yo voy a leerlos, son del 11 al 21, son 10, solamente ponga atención. El libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios. Antes de empezar, quiero informarles que la semana que entra, con el favor de Dios, vamos a tener la Santa Cena para que nos vengamos preparados. Dice la palabra de Dios, parábola del Hijo Pródigo, libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 21. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bendito y alabado Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico que prepares nuestros corazones, que nos bendigas con tu santa palabra, que tú selles mis labios, que seas tú el que hable y no yo, Padre Santo. He aquí mi corazón, bendito Dios. Yo te lo muestro, Padre, y te suplico que si en él ves algo que no te glorifica, quítalo, para que yo pueda ser limpiado por ti y que me uses como un instrumento de honra en tus manos, para que tu palabra sea hablada con denuedo y que podamos todos disfrutar de tu hermosa presencia en tu palabra, en el compañerismo y sobre todo, Padre Santo, que estemos todos dispuestos a entender y a hacer tu voluntad. Alabado y bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento un momentito, por favor, hermanos. Tomen asiento. Esta parábola es muy interesante porque aquí refleja el arrepentimiento verdadero. Pero muchas veces nosotros no captamos bien lo que decimos en cuanto a cuando hablamos del arrepentimiento. Hemos escuchado que muchos pastores, muchas personas te han dicho
y nos han dicho, ¿verdad? Arrepiéntete, arrepiéntete. Pero la palabra no la discernimos bien. Arrepiéntete realmente, no sabemos cómo, cómo discernirla, no sabemos cómo arrepentirme. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué es? Y es muy importante que nosotros aprendamos una cosa. En esta parábola se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharlo, para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, decían, mira se junta con pecadores y come con pecadores. Y Jesús les recrimina la falta de misericordia y falta de amor. Y utiliza precisamente esta parábola para decirles y mostrarles que se arrepientan, porque la idea era que ellos entendieran que es necesario arrepentirse. Esta parábola es una alegoría para que ellos entendieran lo que es el arrepentimiento. Perdón. Pero todos hablamos de arrepentimiento y hemos escuchado el arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué te imaginas tú que es el arrepentimiento? Por eso vamos a definir, antes de analizar esta parábola, vamos a definir lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es en griego metanoia. Esta palabra se compone de dos partes. Meta, que es cambio o transformación. ¿Ha escuchado usted la palabra metamorfosis? Bueno, meta es el cambio, es cambiar, es transformar. Esto es la palabra meta. Y nous es mente o intelecto. Es decir, que una mente que cambia, una mente transformada, esta es lo que se refiere en cuanto al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Entonces, el arrepentimiento es un cambio radical de perspectiva, una reorientación de la manera de cómo nosotros visualizamos o de la manera que nosotros vemos la realidad. Nosotros vemos la realidad de una forma, pero el arrepentimiento es para cambiar precisamente la forma de la que nosotros vemos esta realidad. Y es importante que cada uno de nosotros estemos conscientes de lo que es el arrepentimiento. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque muchas veces nosotros confundimos el arrepentimiento. Nosotros confundimos el arrepentimiento porque lo vemos, mira, está muy triste por lo que hizo. Hizo una maldad, pero está triste. Mira, está arrepentido. No es arrepentimiento. Sí, no es el arrepentimiento. Mira, está llorando. Mira, está sufriendo. No, está sufriendo por causa de la falta que cometió. Pero no es el arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Y tenemos que estar bien conscientes de lo que realmente es el arrepentimiento, porque lo confundimos. Todas estas cosas, el haber hecho algo malo, el remordimiento, el llanto, todo esto en griego se llama metamolamai. Y esta palabra metamolamai quiere decir remordimiento. ¿No es una persona que está triste y que está llorando por lo que hizo? Sí, no está arrepentido, no es un arrepentimiento. Siente el remordimiento, siente la tristeza por algo que hizo y que sabe que tiene que pagar ese mal. Por eso quiero que quede bien definido lo que es el arrepentimiento. No es que yo hice algo malo y me pongo a llorar y estoy triste. No es arrepentimiento ese todavía. No es. El arrepentimiento es un cambio completo de la mentalidad
dentro de mí de la racionalización. Si hice esto algo malo, es porque ya entendí y ya no lo vuelvo a hacer. Mi realidad es diferente. Estoy cegado, hice esto, sea pecado, sea algo que hizo mal. Voy a llorar, estoy llorando, no es arrepentimiento. Arrepentimiento es ya no lo vuelvo a hacer. Es el convencimiento interno de que mi acción está equivocada, por lo tanto mi realidad está equivocada, por lo tanto voy a cambiar de dirección. Eso no se debe de hacer. Ya hay una conciencia, ya está dentro de mí racionalizado. Y esto es importante que todos nosotros lo aprendamos, porque cuando nosotros cambiamos de dirección, cuando nosotros decimos esto es, porque mi realidad así lo ve, y está equivocado, entonces le doy la vuelta porque ya me quité la venda, ya veo que eso no es correcto, entonces volteo completamente. Ahí, al momento de voltear es el arrepentimiento. Vamos a ampliarlo un poquito mejor. En Marcos capítulo 1 versículo 15 diciendo: "El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio". ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús? La palabra arrepentíos es parecida a la palabra arrepentimiento. La diferencia es que la palabra que utilizó arrepentidos es metanoité, que es la forma imperativa del verbo metanoia. Es decir, que es necesario, es imperativo lo que definimos nosotros como metanoia, que es la transformación o el cambio radical de la perspectiva. Es necesaria, es necesaria. Y esto, cuando Jesús dijo estas palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. No les estaba diciendo cuando vino, porque fue cuando inició su ministerio Jesús. Jesús no vino a decirles, arrepentíos, no vino a decirles, oigan, lloren, doblen su rodilla, oigan, sufran, lloren y vayan al altar y vayan de rodillas. No les dijo absolutamente nada de eso. Eso no es arrepentimiento. Eso no. Jesús les dijo, hey, el reino de los cielos se ha acercado. Cambien de mentalidad, cambien de realidad. Quítense la venda de los ojos porque la realidad que ustedes ven es completamente diferente a la realidad del reino de Dios. Es completamente diferente a la realidad. Y para entrar al reino de Dios necesitas cambiar tu mente. Y Pablo lo reafirma en Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis con este siglo. Fíjense lo que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambien de mentalidad. Es como cuando un ladrón que tiene la mentalidad de robar y va y roba a una persona y se da cuenta que es una viejita. Y él dice, se le da mucha tristeza, guau, pues es que así es mi abuelita y le robé y esto y lo otro. Ese no es arrepentimiento. Y puede estar sintiendo las tripas que se le revuelven y puede estar haciendo, ay, qué mal hice y esto y lo otro. No es arrepentimiento, no lo es. Ese es remordimiento. ¿Y qué pasa? La transformación a la que se refiere es que él ve una realidad de robarle y obtener el beneficio para seguir haciendo sus cosas, pero no cambió. Ya no va a robar a la viejita, pero va a robar al otro y va a seguir robando. No cambió la mentalidad. No hay arrepentimiento. Hay remordimiento, pero arrepentimiento no lo hay.
Y es importante que nosotros y que usted determine y se fije realmente qué es el arrepentimiento, qué fue lo que quiso decir Jesús. Jesús quiso decir, cambia tu mentalidad, porque el reino de Dios se ha acercado y este reino no permite la realidad que tú estás viendo, tiene que ser cambiada a la realidad del reino de Dios. Eso es. ¿Qué dijo Jesús cuando los discípulos dijeron, quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Que le dijo la madre, yo quiero que sea mi hijo el mayor, que esté a tu izquierda, ese no depende de mí, pero el reino de los cielos, les dijo, no es el más grande en el reino de los cielos, es el que sirve a los demás. Y la realidad de nosotros es al revés. La realidad de nosotros que nosotros vemos es que el más grande es el que todos le sirven, ¿no? Tiene que cambiar, dijo Jesús. Cambia tu mentalidad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es diferente a la realidad como tú la ves. El que sirve es el que es el mayor, es el que tiene más valor. Esto es lo más importante. Y esto quiero que quede definido lo que es el verdadero arrepentimiento con lo que es el remordimiento, que no confundamos. Porque cuando vienen y te dicen, tienes que arrepentirte. Tengo que arrepentirme. Y la mayoría de la gente, o muchos piensan, pues yo no tengo ganas de llorar, yo no tengo ganas de esto, yo no tengo ganas del otro. No, no te está diciendo Jesús que llores, que brinques, que saltes, ni que vengas aquí de rodillas y que estés aquí todo el día y toda la noche. No, te está diciendo que cambies tu mentalidad, que tu mentalidad sea transformada, así como dijo Pablo, que sea transformada completamente para que sea de acuerdo a lo que Jesús vino o lo que Jesús dijo, perdón, cuando vino y dijo, el reino de Dios se acerca. Y tienes que cambiar tu mentalidad para que puedas entrar en el reino de Dios. Arrepiéntete. Y ahora sí entendemos qué es arrepiéntete. Espero que hayamos entendido lo que es arrepiéntete. Y ahora sí, vamos a analizar la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios en el 11 y el 12. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y le repartió los bienes. En primer lugar, en primer lugar, el decirle el hijo al padre, dame los bienes por la herencia, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo que ya muérete para yo quedarme con lo que me corresponde. Ya le estás deseando la muerte. Pero esto también es una de las faltas más graves contra los padres. El tratar de exigirles o pedirles una herencia de la cual él ni siquiera le costó. Solamente va a heredar cuando él se muera, el padre. Esta es una falta muy grave. Este es un pecado muy grande. De hecho, ese muchacho debería ser muerto, de acuerdo con las leyes judías de aquel entonces. Sin embargo, yo creo que no lo castigó por el amor tan grande que tiene el padre para los hijos, porque sabía que había que apedrearlo y matarlo, porque era una falta muy grave, pero el amor del padre es muy grande. Igual el Padre de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, su amor y de verdad, su amor y su benevolencia es tan grande que aún nosotros que somos malos, como quiera nos bendice. Y aquí, mis hermanos, continúa diciendo, dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta es una de las tristes realidades cuando uno recibe algo que no le costó, no le interesa, no lo cuida. Esto es uno de los consejos a los padres que como padres nosotros debemos de tener con los hijos, de que si no les cuesta, lo van a despilfarrar, al igual que hizo
este muchacho, el hijo pródigo. Fue lo que le estaba diciendo, ya no necesito, ya tengo mi herencia, ya tengo dinero, ya no te necesito, ya no te necesito, hermano, ya no te necesito, familia. Ahora ya tengo dinero, ahora voy a gozar la vida como yo quiero. Por supuesto, todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, trae consecuencias. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Por eso es importante entender que a nosotros regularmente lo que no nos cuesta lo desperdiciamos. Pero muy importante para los padres es tener en cuenta que nosotros tenemos que esforzar a los hijos para que les cueste lo que les va a quedar. Y sigue continuando, dice el 14 y el 16, dice, cuando todo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí este niño, este joven, ya se estaba dando cuenta por experiencia propia la necesidad de estar, tener el apoyo siempre y soporte de su padre. En primer lugar, si tuviera el soporte de su padre no hubiera permitido malgastar el dinero. Y en segundo lugar, aunque por error o por lo que fuera lo perdiera, tenía el soporte de su padre siempre. Esta era una de las enseñanzas interesantes. Pero qué cosa tan tremenda. Las consecuencias las pagó, así como nosotros pagamos todo lo que hagamos, bueno o malo, tiene consecuencias. Y la consecuencia aquí está. Para un judío, cuidar cerdos era una de las cosas más humillantes que pudiera existir, porque sencillamente los judíos no comían cerdo. Era abominación, no podían comer cerdo. Y sin embargo, este estaba cuidando los cerdos porque tenía hambre. Y ese es el verdadero problema. Pero una de las cosas que, que es que aprender es que todo se paga. Ahorita tu hijo se porta mal. Yo sé que tú no quieres que se porte mal, pero es necesario que caiga. Es necesario que sufra o no sufra no depende de ti, pero tiene, es necesario que se dé cuenta de lo mal que está, del lugar tan malo donde cayó. Tiene que tocar fondo para poder entender el verdadero consejo en mano propia, porque te lo cuentan y a ti no te pasa nada, pero te pasa a ti y dices tú, ahora sí, no me vuelve a pasar, porque ahora sí el consejo ya lo tienes. Pero ya cuando caes en el fondo, entonces, como dice el versículo 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él ya se había dado cuenta que el jovencito tonto que quería despilfarrar el dinero y que quería sentirse muy hombre, despertó después de haber caído cuando sintió el hambre verdadero, cuando ya tenía un verdadero problema. Si me quedo aquí me muero de hambre, porque nadie le quería dar ni siquiera las algarrobas que le daban a los cerdos. Entonces no podía comer, tenía una situación difícil, estaba a punto de morirse de hambre, ya había caído hasta el fondo, ya no había más, había sido completamente humillado. Aquel joven chiflado que estaba con su padre y que tenía todo a la mano y que estaba todo muy bien y que lo tenían aquí arriba, ahora estaba en el suelo, humillado. Ahora había caído hasta el fondo, ya no podía caer más al fondo. Y este era lo que era necesario, porque dice la palabra en el 17, y volviendo en sí, es decir, despertó, como decimos nosotros, le cayó el 20. Entonces entendió, fíjese lo que entendió, qué vida tan glamorosa y tan bonita tenía con su padre.
qué vida tan despilfarrada incluso tenía con su padre. Sin embargo, ahora después de haber caído hasta el fondo, se dio cuenta de lo que perdió. Se dio cuenta de lo que perdió. Ahora ya no tenía nada, ya estaba solo y aparte estaba a punto de morirse de hambre porque nadie le daba nada. Ahora sí entendió. Pero entonces, así como dice Juan 16:18, solamente se entiende porque el Espíritu de Dios es el que te habla al corazón. Dice, como dice Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. Era necesario caer porque nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Se fija que los milagros se dan cuando hay necesidad. Cuando hay mucha necesidad se dan los milagros. Y es necesario que caigamos hasta el fondo para poder comprender y entender lo que perdimos, para que podamos ver la gloria y las maravillas de Dios que hace en nuestra vida. Después de que habíamos perdido todo, entonces Dios nos recompensa cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, ya sabe lo que es arrepentimiento. Y entonces el Señor nos levanta y nos pone en el lugar, en quizás a veces en el que estábamos o en el más alto. Dice, perdón, y continuando, hermanos, dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Hizo un plan, pero el plan no es suficiente. Muchas, muchos, mucha gente tiene buenas intenciones, tiene buenos deseos, pero solamente se queda en eso cuando no le pone patitas a lo que ya y a lo que él tiene ya planeado. Tenemos muchos planes, hay muchos planes, pero si tú no lo realizas, ahí se quedan archivados, no hay planes. De hecho, hay un proverbio que dice que el panteón está lleno de gente que tenía buenas intenciones, pero nunca las hizo. ¿Dónde están? Están enterradas, nunca se hicieron. Y esto, mis queridos amigos, es que nosotros no solamente tenemos que hacer el plan, sino que nosotros tenemos que poner la acción, tenemos que hacer. Los planes son muy bonitos, pero si no ponemos acción, no sucede absolutamente nada. Y la idea es que suceda. Y aquí lo que sucede en el siguiente versículo es algo que realmente demuestra lo que estamos hablando. Dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme a uno como a uno de tus jornaleros. Quiero que ponga mucha atención, quiero que observa este versículo. Yo, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la transformación de aquel muchacho chiflado, chiqueado, que incluso insultó a su padre. Ahora vemos cómo le cambió la mentalidad, cómo cambió la mentalidad. Aquí es donde está el arrepentimiento. Aquí es donde está el arrepentimiento, porque ya cambió la mentalidad. Él no vino llorando, no era necesario de que llorara, no era necesario de que se hincara, de que hiciera, no, era necesario que cambiara su mentalidad. ¿Por qué? Porque ya vio la verdad que se necesita, no la verdad que él tenía. La verdad que él tenía, ¿cuál era? Yo soy hijo de mi padre es rico, tengo dinero, ahora ya me lo dio, yo puedo gastarlo y hacer lo que quiera. El muchacho chiflado, ahora surge una persona responsable. Ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus obreros. ¿Qué mentalidad tenía antes de esto? A los obreros le decía, hey, tráeme un cabrito o haz esto. Ahora no. Ahora la mentalidad que tiene ahora él es la mentalidad de una persona completamente diferente, le cambió, fue transformado.
Ese es el verdadero arrepentimiento. Aquí es donde hay el arrepentimiento. Y después viene la acción. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a la misericordia, corrió y se echó a su cuello y le besó. Tomó la acción, tomó la acción. A él no le importó ni le preocupó si iba a ser recibido bien o no iba a ser recibido, porque el insulto que le había hecho al padre, porque la falta tan grave que le había hecho, merecía la muerte. Sin embargo, el amor del padre lo recibió, como dice aquí, le dio un beso, le dio su mejor anillo, un anillo, y le dio una capa. Lo recompensó. ¿Por qué? Porque fue recompensado, porque se arrepintió, porque cambió completamente, fue transformado, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos arrepentemos y que seamos transformados y que cambiemos nuestra manera de pensar, y cambiar la manera de pensar va a cambiar la manera de actuar. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Él estaba dispuesto a vivir bajo las reglas, dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya estaba transformado, ya estaba dispuesto a vivir bajo las reglas del Padre, ya estaba él completamente listo para nuevamente entrar en la casa del Padre. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que estemos listos para entrar en el reino de Dios. Y el verdadero arrepentimiento, volvamos a decirlo, no es una emoción de culpa, es una retroatención radical en nuestra mente. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido